Bueno, estoy saludando a las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. Mi nombre es Walter Iannelli. Es un sábado a la tarde, deben ser 6:30, 7. Estamos en el SADEM, en el pub del Sindicato de Músicos. Y estoy con Dani Grad, un capo, un gran fotógrafo, un gran poeta, un tipo que sigue y que se la aguanta. Y métanle para adelante porque la poesía es vida. Y un beso para todas. Walter Iannelli, si vos les tuvieras que contar a las chicas algo más de vos, si vos te tuvieras que presentar, ¿qué les contarías? Uy, qué difícil. Que la poesía me salvó la vida, y que tengo muchos amigos que no venden libros y hemos llegado a la conclusión de que el arte no solo tiene por función ser una herramienta de representación, sino que también puede ser una herramienta de autoconocimiento. Es decir, sobre todo el arte sirve para ir hacia adentro, más que hacia afuera. A mí me sirvió en ese sentido, y la literatura sobre todo. Me llamó la atención eso, vos decís que te salvó la vida, y ese ir para adentro te salvó la vida. ¿Qué fue lo que te salvó la vida? Mira, yo perdí a mi viejo cuando era muy chiquito. Tenía 3 años cuando mi viejo murió en un accidente en mi propia casa, y mi familia quedó muy desvalida. Mi hermana tenía 1 año, yo 3, mi vieja quedó sola. Y después de un periodo de reacomodamiento muy difícil, en el que cada uno hace lo que puede con su cabeza, yo volví a tener un padre el día que encontré un cajón de manzanas lleno de libros que tenía mi viejo en un galpón. Ese cajón lleno de libros fue mi papá durante un montón de tiempo. Y bueno, creo que no tengo que decir nada más. Vos sabés que me llamó la atención y me llevaste, a veces estas charlas, este saludo va por algunos lugares, ese cajón. Contanos 3 libros que encontraste ahí y por qué esos 3 libros. Entonces, ¿qué encontraste en cada uno de esos 3 libros? Hay más seguro, pero 3, elegí 3. Sí, y son 3 de los que me acuerdo, en realidad, 3 textos. Encontré una edición ilustrada del Gato Negro de Edgar Allan Poe. 8 años tenía cuando encontré esto, ¿no? Lo leí y me estremeció a tal punto que ahí decidí ser escritor, o que quería escribir. Encontré una versión del libro de Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y encontré otro libro creo que era Buffalo Bill, si no me equivoco, un libro de tapas amarillas también con algunas ilustraciones adentro. Recuerdo que a partir de esos libros yo empecé a pedir libros para mis cumpleaños, ¿no? Había muchos libros técnicos también, porque mi viejo había venido a los 17 años de Italia y había empezado a estudiar el industrial acá. Así que estaban metidos entre otros libros. Por eso yo los encontré recién a esa 5 años después de que él hubiera fallecido, ¿no? Pero me acuerdo de esos 3. Hubo algo que también con lo que arrancaste este saludo y contaste esto de una situación temporal, la tarde, un espacio. Muchas veces nos aparece esta curiosidad sobre el tema de la tarde, a veces el tema de la noche, donde quizás se piensa que es el momento donde el artista, el escritor más se ubica. Contanos qué es para vos la tarde, qué es para vos la noche, qué es para vos la mañana. Ah, qué bueno, ¿no? Trataré de contarlo a través de lo que escribí. En un poema digo que por la noche somos como animales libres, ¿no? Y que por la mañana
en otro poema que se llama Efímera Gloria de la Mañana, hablo de una especie de sensación libre de, incluso hasta de productos químicos, ¿no?, que uno tiene por la mañana después de dormir, en la que uno se siente diferente al resto del día. Es una sensación como de gloria, como de que uno puede todo, y que después se va contaminando, ¿no?, de cansancio, de pesadumbre, de cigarrillos, de café, a la noche uno vuelve a tener como un segundo aire, ¿no? Y es el momento en que uno siente, por lo menos lo que yo sentía, cuando ya no podés cambiar nada, cuando ya es una hora determinada en la que ya no podés llamar a nadie, ya no tiene objeto, hay un montón de cosas que ya no podés hacer y ya las dejás para el otro día, y es un horario en que volvés a sentirte libre, como suelto, un animal suelto en la selva, y te encontrás con otro tipo de naturaleza. Yo solía escribir de noche, porque la mañana y la tarde tienen demasiada moral para mi gusto, y en la noche estaba en el lugar donde yo necesitaba estar para escribir. Hablaste también, cuando presentaste este espacio, de un lugar, del sindicato de músicos, de una lectura dentro del grupo de Pretextos. Justamente en esta inauguración de marzo de 2012 fuiste invitado para leer, y pensaba, o asocio ahora con un ensayo, con una charla que Jorge Santiago Peretnik dio en México, donde se le preguntaba sobre el tema de el poema escrito y el poema leído. ¿Qué te pasa a vos con eso? Y a veces tengo la sensación de que hay poemas que son difíciles de leer en público, de leer en voz alta, quiero decir, ¿no? Yo no sé si se requiere de cierta concentración para llegar a ciertos estadios de capacidad de lectura, pero a veces tengo la sensación de que hay determinados poemas que funcionan mejor leídos en público, y otros poemas funcionan mejor en la lectura tácita que hace que pueda hacer un lector en su casa abriendo un libro y leyéndolo en soledad, ¿no? En realidad no sé a qué obedece eso, pero me suele pasar cuando siento que hay poemas, sobre todo cuando yo no me puedo escuchar, pero cuando escucho a otros y digo, qué buen poema lástima que lo leyó tan mal, o que lo leyó simplemente, ¿no? Porque a veces hay poemas que necesitan tener una lectura tácita, no una lectura en voz alta. Son como caramelos, ¿no?, que no hay que desenvolver nunca. Y bueno, no sé si contesto realmente. Dale, pero vale, no importa, la exactitud es lo que te va saliendo. También hablaste de algunos textos que leíste que todavía están inéditos, que no forman parte de un libro. Eso, ¿cómo es esto para Walter Iannelli, lo de armar un libro? ¿Cuándo das por cerrado un libro? Es muy raro, yo qué sé. La verdad que doy por cerrado un libro a veces cuando alguna situación externa me impele a publicarlo. Como también escribo narrativa, eso a veces suele suceder, ¿no? Por ejemplo, el último libro que edité, estaba presentando los cuentos completos de La Iseca, y el editor me preguntó qué estaba haciendo, y yo dije que tengo una novela que no podía publicar y que hacía un montón de tiempo que la tenía ahí. Me dijo, bueno, dale, vamos a publicarla, y si no, yo la hubiera tenido ahí en un cajón un montón de tiempo, porque hacía como 3 años que la estaba corrigiendo. Y el único libro de poesía que publiqué, sucedió exactamente eso. Un amigo que estaba fundando una editorial, de la que ahora soy editor, necesitaba un libro de poesía para abrir la colección, y me dijo, dame un libro para publicar. Y yo tenía un libro ahí que había ido mutando durante muchos años, porque le sacaba y le ponía poemas todo el tiempo, y así como estaba se lo di y salió, que fue Sumatra y la mecánica de tu corpiño.
Ahora hay otro libro que viene mutando hace mucho tiempo, que es Yo no quiero ser el novio de Susana Jiménez y otras paradojas modernas. Y otro libro más que se llama La eternidad dura un ratito, que están terminados hace muchísimo tiempo. Pero con esta cosa de la dinámica que tiene la realidad virtual, la literatura virtual, internet y todas esas cosas, hay mucha gente que conoce poemas de esos libros y entonces no siento una necesidad imperiosa de publicarlos. Los voy a publicar cuando alguien me obligue, creo. Hablaste en esta lectura de esta tarde también un poquitito de algo que tiene que ver con la modernidad. Recién hiciste mención de vuelta de esto de la modernidad. En el taller hace poco, algunas veces charlamos sobre cosas que tienen que ver con la modernidad, con lo que pasa, y a alguien se le ocurrió decir dentro del taller que veía a Facebook como un espacio de cobardía. ¿Qué es para vos este espacio de modernidad? ¿Qué es Facebook? ¿Qué es todo este tiempo cibernético? No sé en qué sentido puede decir que Facebook es un espacio de cobardía. A mí me parece que hay que ser muy valiente, sobre todo si uno tiene alguna intención de trascendencia, de mezclarse con un montón de gente que no conoces y bancarte que te digan cualquiera, de una, ¿no? De hecho, yo lo único que puedo también contestar con los hechos. Yo, después de que muchos amigos me insistieron, abrí un perfil de Facebook que ahora tiene cerca de 3.000 contactos y mi perfil tuvo la intención de ser relativamente literario, ¿no? Me gusta la idea de que si alguien sabe algo de mí tenga que ver con mi actividad literaria, o por lo menos con mi pensamiento metafísico, si se quiere, y no con que se me fui a cortar las uñas o si se me salió la malla de vacaciones adentro del mar, o claro, si me estoy tostando el culo en las Bahamas. No me interesa eso, ¿no? Hay gente que postea pelotudeces en Facebook y que no entiende o no puede hacer ninguna diferencia entre un comentario de tinte ontológico, literario, filosófico, aunque parezca una pavada, y una pelotudez como decir: hola, buen día, ¿cómo les va? Qué lindo día hoy, ¿no? Yo creo que hay diferencia, y la valentía de estar en Facebook es eso, ¿no? Es mezclarte con un montón de gente que puede no entender qué carajo estás haciendo ahí en Facebook. De hecho, tengo un montón de amigos, colegas que no quieren saber nada con meterse en Facebook. A mí me parece formidable porque yo doy talleres literarios y a mí me ha traído muchísimo trabajo Facebook. Antes de corrernos a otro lugarcito que me interesaba también charlar con vos, esto de la escritura tuya, lo particular, y por qué o desde dónde o cómo el tema del humor. El tema del humor y yo qué sé, me parece que hay es difícil contestar esto, pero me interesa mucho la comedia dramática, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el humor y el drama consiguen un contrapunto que hacen que se puedan sostener en conjunto. Es decir, el drama, lo dramático, lo profundamente filosófico, ontológico, metafísico, el pensamiento mismo, por sí solo puede llegar a ser denso. Y el humor solo no alcanza. El contrapunto entre los dos elementos creo que logran un resultado muy interesante en cuanto al tono y en cuanto al sentido. A veces decir algo complicado con humor es más fácil de digerir que decirlo sin humor, ¿no? Y creo en esto que decía Perlonger, ¿no? Me parece que la diferencia entre un poeta clásico o un escritor clásico y un escritor moderno, él lo decía
refiriéndose a la poesía, ¿no? Es que el poeta clásico partía del frenesí lingüístico en busca del sentido, en todo caso, y el poeta moderno quiere decir primero. Y yo la verdad que yo tengo ideas por sobre todas las cosas. Pueden ser pequeñas, enormes, grandielocuentes, insignificantes. Suelo decir que me gusta hablar de una semilla de tomate, ¿no? Para graficar cuáles son mis temas. Pero me parecen importantes. Y a veces pararse arriba de un banquito para tratar temas que uno cree importantes, puede quitarle al tratamiento cierto efecto. Me parece que el humor consigue hacer terrenal todo pensamiento filosófico. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo del tiempo detenido en la grasa adherida a los fierritos de una parrilla, no lo digo en joda. Digo que un día, por ejemplo, un martes, estoy oliendo el olor del asado del domingo, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Es decir, que cuando prendo el fueguito el martes, todavía el domingo está ahí. ¿Y por qué lo voy a decir retóricamente? ¿Por qué lo voy a decir drástica o dramáticamente? Si lo puedo decir coloquialmente, ¿no? Eso te acerca al humor porque, bueno, claro, si yo digo que estoy en shortcito y camiseta haciendo un asado un martes y me encuentro con el domingo, y puede ser que uno esboce una sonrisa pero me parece que es un buen modo, una buena manera de entrarle a la situación. El humor, lo coloquial, ¿no? De refilón recién hablaste de los talleres literarios. Algo que no les contaste a las chicas es lo que tiene que ver con tu gestión, con tu vida, si se quiere, pública. ¿Qué contarías de eso? ¿Qué les contarías a ellas? Con mi vida pública no tengo mucha vida pública, salvo la de mi trabajo afuera, que es yo hago trabajé de muchísimas cosas, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte intenté que mis intenciones literarias me dieran de comer, y lo fui consiguiendo de a poco. Mi vida pública es el que me ve haciendo cosas afuera, me ve ahí suena un teléfono, Walter va a buscar el teléfono, sé que suena. No importa. Igual te doy esta pista, tiene que ver con esto del municipio de Morón, este trabajo dentro del municipio de Morón. Que cuentes un poco de eso. Bueno, Morón es un municipio grande que ha tenido una profundísima transformación en los últimos años, y un municipio que prácticamente no tenía actividad cultural y que ahora sí la tiene. Yo soy un granito de arena en todo el trabajo, en todo el sentido en que se ha hecho en Morón, en derechos humanos, en cultura, en atención al vecino, en ese tipo de cosas. Me he dedicado últimamente a coordinar talleres para el municipio y a coordinar algunas actividades que han sido muy, muy interesantes, como el encuentro de escritores, producciones literarias, publicaciones, un concurso que se hace todos los años, que es el concurso Marechal. Bueno, y es eso. Sobre todo eso, ¿qué te parece que... Ya algo nombrabas de lo que te parece que funciona bien. ¿Qué te parece que habría que cambiar? ¿Qué te gustaría que cambie? ¿Con respecto a qué? Con respecto a este trabajo, esto que decía entonces, la figura pública, la función pública, tu trabajo dentro del municipio de Morón.
No, con mi trabajo no quisiera referirme a eso, a qué debería cambiar conmigo. Pero no digo con vos, digo de la afuera. ¿Qué te gustaría que en el municipio cambie? ¿Qué sueños tenés para ese municipio? ¿Como algo para seguir o algo que te parece que te gustaría que esté dentro del municipio? Y yo viví en Aedo desde el año 62 hasta mis 28 años y he visto pasar muchas gestiones y algunas peligrosas o desastrosas, ¿no? Como la de Rousselot. A mí me parece que en este momento Morón está pasando por uno de sus mejores momentos con los recursos que obviamente tiene un partido que ha pasado siempre por muchísimas necesidades, ¿no? Si vos me preguntás ahora en qué pondría yo más acento, y en lo que está puesto, en desarrollo social, en la atención de los más necesitados, ¿no? En salud y en desarrollo social. Y ahí es donde donde están puestas casi todas las fichas, ¿no? En atender las necesidades de un montón de gente que no fue escuchada durante muchísimo tiempo, me parece. Esta tarde de sábado viniste acompañado por una hija. Pensaba esto recién, que algunas veces también nos dio la curiosidad por este lado. ¿Qué te gustaría dejar como legado? ¿Qué te gustaría dejarle? Lo único que quisiera dejarle a Catalina, que es mi hija de 11, y a Martina de 16, es el amor por la lectura. Ya no sé si van a ser libros o qué, pero me encantaría que les quedara la puerta abierta para entrar al mundo que yo entré. Si se logra eso, para mí ya está todo. Y es lo que el único consejo. A veces te dicen, pero ¿qué aconsejarías vos a la juventud? Como si uno tuviera 80.000 años y fuera el patriarca de los pájaros, ¿viste? Y lo único que les diría, muchachos, a veces puede parecer una plomada, ¿no? Pero leer es maravilloso. A mí es lo mejor que me pasó en la vida. Entonces, si yo pudiera dejarles algo, dejarles las ganas de abrir un libro, lo único. Un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Nombraste 3 que encontraste en un cajón de libros, pero ahora elegí uno, un escritor, una escritora y un porqué. Y uno solo no puedo. 2, dame 2. Son 2 y 2 porqués. Dame 2. Uno es Julio Cortázar, y estoy dejando al lado, estoy dejando miles, como Conrado Nerval, por ejemplo. Pero Julio, porque fue un tipo que descubrí en unas vacaciones que me fui solo. Tenía 19 años, me fui solo de vacaciones y descubrí a Cortázar. Y estuve una semana leyendo, todo el día. Y eso me rompió la cabeza. Y otro es Joaquín Giannuzzi. ¿Por qué? Yo qué sé. Porque son esas personas que las querés porque sentís que te han cambiado la vida, porque te han dado mucho, por eso, no sé. Son 2 tipos que hay que leer. Una mujer de la historia del mundo, de tu historia, que elijas y un porqué. Y una mujer de la historia del mundo. Yo elegiría 2. Una, Úrsula Le Guin, porque escribió uno de los mejores cuentos que leí en mi vida, y la otra es mi vieja, por supuesto, definitivamente. Porque me cuidó hasta que yo tuve herramientas suficientes como para valerme solo. Y eso, a veces los pibes no lo entienden, ¿no? El hecho de que alguien con todos sus defectos y sus virtudes, pero con todos sus defectos,
te pueda sostener, mantener, en muchos términos, ¿no? Que te ponga un techo arriba, que te dé morfar hasta que vos te puedas valer por sí, por vos mismo. Y la gratitud que tenés que tener con esa gente es, sea tus viejos, sea quien fuera, tiene que ser eterna, ¿no? Me voy a correr un segundo, voy a cerrar una puerta, no pensaba cortar, así que no te voy a contar por qué no pensaba cortar, pero cierro esa puerta, que estamos en el sindicato, cierro esa puerta y estamos acá en el cierre. Walter Iannelli, una tarde de sábado, cerramos una puerta, volvimos acá a esta especie de silencio con una lectura de fondo que hay del otro lado de una puerta, de esa puerta que acabamos de cerrar. Lo que voy a hacer ahora, Walter, pues pensaba hacer esta pausa y después dije, no, vamos a hacerlo así, entonces no te conté en esta pausa de qué iba la cosa, doy fe, das fe, supongo. Te voy a pasar unos textos para que los leas, pero además para que los presentes, que presentes cada uno de esos textos como pasó recién en esta lectura, ¿sí? Vos recién en esta lectura, en esta cosa coloquial, presentaste alguno de los textos, entonces yo separé 3 y después quizás te dejo que elijas además algún otro. Dentro de esos 3 que elegí, hay uno que me interesaba puntualmente, que es este, y entonces que lo presentes y lo cuentes y lo leas, perdón. Bueno, yo dije que recién lo leí, dije que este texto estaba dedicado a mi psicoanalista como una especie de venganza porque el tipo me cobraba mucho, ¿no? En realidad habla de, lo puedo explicar después si quieren. Se llama Poema mínimo para mi psicoanalista y dice así: por ansiedad gozo todos los días un poquito, por no poder o no saber esperar el goce completo. Y entonces algún día moriré de sobredosis de abstinencia. Una vez tuve la sensación de que la ansiedad, con respecto a la idea del goce, era contraproducente, ¿no? Que uno debía aguantársela hasta que pudiera gozar del todo, de una, ¿no? Pero claro, como uno no puede, uno todos los días necesita sentirse un poquitito de tal o cual manera. Pero entonces la llegada del goce completo no vendrá nunca, porque no es esa la manera de encontrar el goce completo, encontrándose todos los días con un pequeño goce. Y entonces ese pequeño goce empieza a transformarse también en una abstinencia de todos los días. Y la abstinencia, el goce sigue siendo chico, pero la abstinencia es cada vez más grande, porque uno cada vez es más abstinente de la completud del goce. Y bueno, un día uno morirá de sobredosis de abstinencia. Claro, imagínate que si este poema requiriera de toda esta explicación, sería terrible, ¿no? Fue un poema que salió así, yo no sé si alguien lo entiende o que no entiende lo que yo quiero decir, pero bueno. Pero me gustó la explicación. Siempre dicen que es contraproducente explicar un poema, pero me gustó porque no explicaste el poema en sí, sino explicaste toda una otra historia. Si corres esa hoja va a aparecer otro poema, y de acá me interesaba este poema, y así que también lo mismo, te pido que lo presentes y que lo leas. Memoria de la carne. Bueno, déjame, lo leo y después lo explico. Memoria de la carne 2. Hago al revés de lo que hice recién acá, porque decía algo acerca del poema y después lo leía. Dice: te saqué la mitad de la ropa, te lamí, te embestí. Cuando terminé, entendí el significado del sexo, ese mapa de gestos, devenidos de una memoria atávica que se esfuma efímeramente en la consumación y que vuelve a reconstruirse a medida que veo lo lindo que te subís las medias. Claro, porque en realidad lo que quiero decir acá es que en la consumación del sexo, antes de esa consumación, toda la energía del mundo y todo el interés que uno puede tener por el mundo está concentrado en una sola cosa. Y cuando la consumación se da,
el mundo empieza como otra vez como a abrirse de sentido. Y empieza... uno empieza a ver otra vez el mundo como aparentemente es, pero eso dura un rato porque la naturaleza nos ha hecho así, ¿no? Estamos como genéticamente programados por esa gran trampa de la naturaleza, de la supervivencia, a volver a reaccionar inmediatamente ante los gestos del amor, ¿no? El subirse las medias, o sea, concretamente, después del acto amatorio, por decirlo, a la media hora tenés ganas de vuelta. Después de coger, uno termina de coger y cree que no va a querer coger nunca más en su vida, sobre todo si ha quedado satisfecho. Sin embargo, a la media hora el mapa se armó otra vez. La carne tiene una memoria, guarda esa memoria, que es el deseo, no es otra cosa que eso. Bueno, es eso. La carne, saca esta hoja que tenés ahí adelante y va a aparecer otro poema. ¿Qué es este? Ah, El carnicero de su madre. Mira, no leí este poema. Este es un poema que no sé si quiero o no. Me da hasta un poco de lástima el día que lo escribí, ¿no? Yo conté que tuve muchas ocupaciones antes de que la literatura me permita. No te voy a decir que soy Gardel, pero la vida me ha llevado por caminos que me permiten sobrellevar las cuestiones mínimas literariamente hablando, ¿no? Pero yo vendí libros puerta a puerta, tuve negocios, tuve parada de diario, lavandería, y tuve muchísimas ocupaciones paralelas, edité libros, coordino talleres literarios desde hace 25 años, ¿no? No tuve una carnicería, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, este poema se llama El carnicero de Sumatra, que no soy otro que yo. Dice: de día atiende una carnicería de barrio, corta milanesas, reniega con la grasa del asado, despacha el camión del matarife. De día malogra los mejores cortes, se mancha puerilmente con sangre, escucha a las viejas quejarse de que el bofe para el gato está abombado. De noche escribe poemas en el lomo de las vacas. Bueno, era más o menos lo que me pasaba a mí y lo que le pasa a muchísima gente que escribe, ¿no? Que trabajan de carniceros en una oficina, o de carniceros en una oficina, ¿no? Justamente, y en la noche, si la circunstancia se los permite, escriben poemas por arriba de ese día, ¿no? En el lomo de esa vaca que estuvieron carneando durante todo el día. En el revés de esa vaca escriben poemas, ¿no? Te voy a pasar los poemas que me diste hace un ratito, que los pienso llevar al taller, para que puedas elegir uno vos, o estos tres los elegí yo. Elegí uno y cerramos con ese uno que elijas. Contá por qué lo elegís y bueno, y un poquitito de entonces la historia. ¿Cuál se te viene ahora a la mente? A ver. ¿Cuál te gustaría? Contá y de ahí en más lo buscamos. Walter Iannelli piensa, busca. No, de ahí en más lo buscamos. No, podemos leer mirá. Se llama El mentón del cinocéfalo. Es un poema casi de corte didáctico, de corte pedagógico. No sé si es un gran poema. En realidad no sé si tengo algún poema en realidad, ¿no? Pues he conocido a mucha gente, muchas de esas personas que te dicen: yo escribí 600 poemas, ¿no? Yo la verdad que dudo que la gente pueda escribir 600 poemas. Si uno ha alcanzado en su vida a escribir 1 o 2 poemas, ya está bien, ¿no? Porque escribir en sí no es escribir un poema. Escribir es escribir, después un poema es otra cosa, ¿no? Este poema, pero sí me interesa por su utilidad pedagógica.
Se llama El mentón del xilocéfalo. Y ahora lo explico, pero lo voy a leer. Mi hija encuentra por ahí un pequeño auto de juguete. Lo sostiene, muerde las ruedas macizas, chupa las partes metálicas como si se tratara de una galletita y le inventa abusos que le roban al aparato su proba y febril utilidad. Ella no sabe a qué atribuir mi extrañeza cuando veo cómo en sus manos ese pedazo de historia de la humanidad va perdiendo jurisprudencia sobre sus formas. Ella no sabe que la observo en su más perfecta belleza, llena de la efímera ignorancia que el tiempo irá reemplazando por geométricas leyes del conocimiento urbano. Ella no sabe y hace bien. Y esto es porque esto me pasó de verdad. Encontré una vez a mi hija Martina, que tenía un año, sentada en el rincón de mi casa chupando un auto de juguete. Y el primer impulso que tuve yo era sacárselo de las manos y explicarle para qué servía eso que tenía entre las manos, qué función cumplía eso o qué representaba a escala ese aparato que ella tenía. Y después dije, no, eso no se hace, ¿no? Mi hija no sabe qué es eso. Ese aparato todavía no tiene carga histórica, no es un auto. Por eso que está chupando las ruedas, no tiene la menor idea de lo que es, lo está reinventando de alguna manera. Lamentablemente dentro de un tiempo vas a ver que eso era un auto, nos íbamos a encargar de explicarle que eso era un auto, que las ruedas servían para circular sobre la calle, que tenía un baúl, puertas para entrar, limpiaparabrisas, y ya todo lo que podría haber significado ese auto, esa reinvención ya había como muerto, ¿no? Por eso se llama el mentón del xilocéfalo, porque Picasso hizo la cabeza de un mono, de un cinocéfalo, que es una especie de mono que se cría en cierta parte, que crece, iba a decir, que vive en cierta parte del mundo, y el mentón de ese mono lo hizo con un auto, con un autito de juguete. Por eso se llama el mentón del cinocéfalo. Y yo creo que todo el laburo que hace un artista, haga lo que haga ese artista, en su adultez, va a ser todo está orientado a intentar conectarse otra vez con eso que fue cuando fue muy pequeño, con esa zona en la cual todavía las cosas no tenían nombre. Un sábado, 10 de marzo de 2012, Walter Iannelli está sentado a un costadito de donde pasa alguna acción, otra acción en el Sindicato Argentino de Músicos. Se acomoda unos lentes, se los desacomoda, se los vuelve a acomodar de otra forma. Walter Iannelli y un sillón. Walter Iannelli y un poema que elige donde empieza hablando de una hija. Y cuando nombraba a Joaquín Januzzi, yo pensaba en ese poema que tiene como título Mi hija se viste y sale. ¿Te acordás algo de ese poema? Me acuerdo de las sensaciones, no me acuerdo. Mira, hay un verso de Virgilio Espósito que dice: como es mejor el verso aquel que no se puede recordar. Lo interesante de la poesía es que lo que a vos te queda de la poesía no está en las palabras, está en el eco de esas palabras. Por eso de Nevi decía, ojo, la poesía no es el pensamiento mismo, es la onomatopeya de ese pensamiento. Y la onomatopeya de ese poema de Giannuzzi fueron ese ruido a pulseras que queda en el aire cuando la hija cierra la puerta. Eso es y cuando te pasa eso, vos decís, eso es un gran poema. Walter Iannelli, gracias por compartir esta charla, este rato en esta tarde de sábado, mientras que
afuera en el mundo, como se suele decir, pasan otras cosas. Gracias, gracias grandes. A ustedes y un saludo para todas las chicas del taller del Moyano.